¿Qué tal? Estos son los datos de nuestro tema. Conceptualmente, la diferencia entre derecha e izquierda surgió durante la Revolución Francesa. Esta distinción dependía del lugar donde se sentaba la gente en el Parlamento, nobles y burgueses a la derecha y el pueblo llano a la izquierda. El Partido Acción Nacional es conocido como el partido de derecha en México. El PAN fue fundado en septiembre de 1939. En la región latinoamericana se encuentra afiliado a la Organización Demócrata Cristiana de América. Suele decirse que el neoliberalismo es un modelo de derecha. También suele asociarse a la derecha con las jerarquías religiosas, principalmente con la católica. Regresamos contigo, Pedro. Pues gracias por los datos y ya estamos de vuelta aquí en nuestro foro, en el análisis en perspectiva. A ver, les decía antes del corte, y es una pregunta que en verdad me da genuina curiosidad. ¿Por qué a las personas no les gusta identificarse o son pocos quienes públicamente asumen y dicen yo soy de derecha? ¿Por qué, Rafael? Bueno, yo creo que ante una realidad como la de la pobreza en México, Pedro, y en general en América Latina, pues decir que se es de derecha es confesar que no se tiene una preocupación social. Y esto se deriva, tiene explicaciones históricas. A ver, eso me interesa. Yo creo que la derecha partidista no ha logrado convencer de que su programa puede ser muy bueno y quizá más útil que el de las izquierdas para combatir los vicios de desigualdad, de pobreza profunda, de marcada disparidad en el ingreso, etc. Nunca ha logrado haber ese convencimiento. Hay un documento que yo diría es lo más alejado a una derecha que se siente cómoda con la pobreza y con la desigualdad, que es Cambio Democrático de Estructuras, el documento con que acompañó su candidatura presidencial a Efraín González Morfín en el año 1970. Es un documento verdaderamente revolucionario de cambio de estructuras, todo lo marxista que quieran ustedes entender el término, y lo que se afirma es que a través de la no simulación, de una democracia auténticamente efectiva y operante y de un libre mercado que funcione para lo que tiene que funcionar, el combate a la pobreza va a ser mucho más efectivo. Ahora, es interesante porque lo que nos estás diciendo, y no sé qué opines, Agustín, es que existe un estereotipo de que las personas de derecha no tienen sensibilidad social. Esa sería la primera parte. Y entonces que nadie quiera asumir públicamente cargar con ese saco. Pero al mismo tiempo nos dice que no necesariamente es así, que además ya lo habían dicho en el bloque anterior. Ese estereotipo me queda claro, pero hay otros, Agustín. Yo tengo la impresión de que se asocia la derecha con otras cosas que también resulta incómodo asumir. ¿Cuáles serían, si estás de acuerdo conmigo, para ti esas otras cuestiones que hacen que a la gente no le guste decir que es de derecha? Mira, me parece que hay un estigma, porque los ejemplos que nos vienen a la mente a lo mejor de derechas en América Latina son las dictaduras militares, por ejemplo, en Argentina y en Chile. Y desde luego, habemos quienes, me parece que en general, no nos queremos identificar con esas historias que afortunadamente no se presentaron en nuestro país. Al menos no en esa magnitud, por Así supuesto. es. Y entonces, a ver, tú dirías una agenda de insensibilidad social y ahora Agustín nos dice, pero también una tendencia autoritaria. Entonces, que además el autoritarismo no solamente puede estar en la derecha, también tenemos ejemplos claros de izquierda. Sí, pero finalmente ha habido un estigma. Pero la gente, yo tengo esa impresión que la gente reivindica su pertenencia a la izquierda incluso con cierto orgullo y lo ostenta, y no con la derecha. Pero si esto es cierto, y era algo que yo desde el bloque anterior traía acá en mente, quiere decir que cuando menos en el imaginario colectivo, no es tan claro el compromiso de la derecha como ustedes me lo presentaron con los procedimientos democráticos, Rafael. Es decir, pareciera que en realidad, bueno, pues hay experiencias y hay una impresión de que la derecha puede correrse hacia el autoritarismo. ¿Qué opinarías de esto? Sí, quizá la obra civilizatoria de la que mencionábamos, ¿no? De marcar muy claramente que se podía defender un pensamiento liberal o liberal conservador desde los mecanismos electorales efectivos, no ha sido todo lo profunda que se deseara o no ha logrado interiorizar los valores de una forma tan clara, sobre todo en ciertos estratos de las capas dirigentes. Pero pues es curiosísimo cómo personajes tan poco sospechosos de posibilidades siquiera de izquierdismo como Juárez o como Madero son reivindicados desde la izquierda. Sí. Y a veces no suficientemente desde la derecha. Tú mencionabas el tema de la laicidad, ¿no? Cuesta mucho trabajo hacer ver que es un valor del Estado constitucional y democrático de derecho en ciertos sustratos ideológicos de las llamadas derechas, ¿no?
y tenemos casos concretísimos. Yo siento que hay amplias capas de la sociedad, Pedro, Agustín, que están cómodas con discriminaciones muy evidentes, al nivel incluso de la educación primaria, ¿no? Esta idea de que si tus padres no están casados, varón y mujer, no puedes ingresar a determinado tipo de escuelas, y no genera mucha indignación entre los propios padres de familia. Con ¿no? esta idea de la protección de una concepción tradicional de la familia. Exactamente, ¿no? Y esta falta de combatividad y de pasión por evitar la discriminación, creo que sí podría ser un factor que explicaría por qué mucha gente no quiere definirse como gente de derecha, porque no quiere discriminar, lo cual no quiere decir que un pensamiento de derecha sea necesariamente discriminatorio. Lo que pasa es que hay ciertas digamos, perversiones de lo que debería entenderse por un Estado constitucional, para no decir si de derecha o de izquierda. Pues en ese escenario me parece interesante y tenemos que dar una vuelta de tuerca porque acá el tiempo vuela. Imaginar cómo está digamos, el panorama político en México, porque pues con estas características que ustedes indican que puede ser el estereotipo de la derecha, a mí no me deja de sorprender lo que ya decíamos en el bloque anterior, que es que ahora probablemente, dice Agustín, vamos a tener 2 derechas más en el espectro partidista. Bueno, y déjame te interrumpo. Habrá que preguntarnos, por ejemplo, en el espectro ideológico dónde se ubica el Partido Verde, o incluso ya lo mencionábamos, si entendemos por derecha la defensa de los privilegios de las élites políticas y económicas, me parece que el PRI podría encuadrarse perfectamente ahí. A ver, entonces ayúdame a colocar los partidos que tenemos en ese eje. Tú dirías, si ponemos un eje a la mitad, bueno, PRD, Morena, Partido del Trabajo, etcétera, los dejamos de lado a la izquierda y ese es tema de otro programa. Tú dirías de la derecha, ¿el PRI dirías puede estar colocado en ese lado? Pues oscila entre el centro y la derecha de manera muy clara, me parece. ¿Tú dirías oscila entre centro y derecha o entre centro y izquierda? El PRI es que ese es un monstruo un poco difícil. Sí, entre centro izquierda y centro derecha, ¿no? Digamos. A mí me da eso los dejaría cómodos. Los posicionamientos económicos, por ejemplo, me parece que son claramente de derecha. El apoyo a las reformas de las constituciones locales para proteger la vida desde la concepción hasta la muerte. Que además ahí Diego Valadez hacía un estudio bastante interesante en donde te decía que el PRD, si no mal recuerdo, en las 12 entidades… 18 ya. ¿Perdón? 18 ya. 18 ya, pero este estudio era anterior. En 12 entidades te decía cómo había votado el PRD y cómo se dividía el voto, y en 2 estados incluso votó a favor. Y lo mismo sucedía con el PET y con Movimiento Ciudadano, antes Convergencia. Eso claro, es interesante. En el ámbito de lo local es más difícil quizá mantener vigentes. Porque además me parece que hay que hacer análisis también desde el punto de vista geográfico. No es lo mismo el panista quizá de Baja California que el del Distrito Federal que el del Bajío. Y me parece que eso sucede también con los militantes o representantes de los demás partidos. ¿Estarías de acuerdo en eso? Es decir, absolutamente. Sí. Y además me da la impresión, vamos a hablar de liberales y corporativos, si me permites. Pedro. A ver. A mí me da la impresión que en cierto combate a los estamentos privilegiados, como decía Agustín, a las cúpulas sindicales y a las cúpulas empresariales, hay partidos tradicionalmente concebidos como de derecha, el caso muy claro de Acción Nacional, que digamos tienen un ideario más liberal que el de los partidos revolucionarios, PRI y PRD, ¿no? Es decir, están más por el lado de la conservación de determinadas estructuras pues estamentales, corporativas, que desde luego no se avienen con un ideario estrictamente liberal. O sea, tú dirías, corporativismo lo tendríamos que colocar más en el eje de lo que sería la izquierda, digamos, y frente a ese corporativismo, un liberalismo… más de derecha. Más de derecha, y también más democrático en el sentido de la individualización de la democracia. Ahí identificas algo que podría ser un mérito de la derecha frente a otras opciones de organización política, que además, si no me equivoco, abona en el terreno de tu argumento de que sí hay una afinidad con los procedimientos electorales, con los procedimientos democráticos. Creo que sí, y la buena noticia es que buena parte del PRI también me parece que está en esa tónica, es decir, de convencimiento de los procedimientos democráticos y de combate a los privilegios indebidos de carácter estamental en el punto de vista de la economía. Ese PRI, pues sí lo podríamos ubicar más hacia lo que tradicionalmente podríamos concebir como un espectro de derecha, ¿no? A nivel internacional, las alianzas de los partidos, ¿cómo andan? Porque estaba escuchando a Rafael y pensaba, bueno, y esta discusión de dónde colocar al PRI, es que hay, Agustín, tú lo conoces y explícanoslo un poco, hay asociaciones de partidos políticos a partir de, efectivamente, identidades ideológicas.
El Partido Acción Nacional, ¿a cuáles asociaciones internacionales pertenece? Y quizás lo interesante es preguntarnos, como tú hacías, si el Partido Verde Ecologista y el propio PRI, ¿cómo está ese asunto? Bueno, el PRI siempre se ha identificado y ha pertenecido a organizaciones internacionales partidistas de izquierda. Okay. Ese ha sido su identidad, cuando menos la que quiere, declarada. Así es, su identidad declarada, me parece muy bien. Acción Nacional efectivamente se ha ostentado, un poco contestando también lo que decías de que pareciera que ser de derecha es vergonzante. Acción Nacional siempre se ha identificado con organizaciones de partidos, incluso las ha presidido de derecha, incluso en algunas ocasiones más vinculada a la democracia cristiana, pero siempre se ha identificado de manera, me parece que muy clara. Eso es un punto importante porque tú comentabas, Rafael, al inicio de la plática, que un país que tuvo un partido de derecha también digamos, en los principios de su construcción contemporánea fue Venezuela. Así es. Y ahora, bueno, Venezuela tiene una realidad política que diríamos de una izquierda muy criticada por muchos. Y según recuerdo, el Partido Acción Nacional tuvo una postura muy crítica, pero además con intención de influir en la región latinoamericana para que estos fenómenos políticos de izquierdas, que algunos califican populistas, etcétera, no siguieran avanzando. Exacto. ¿Dirías que ahí es en donde está, digamos, la agenda internacional de las derechas, y en este caso de la derecha mexicana, en esa dimensión internacional? Sí, el apoyo a COPEI en el caso concretísimo de Venezuela y después quizá en el caso peruano, el apoyo a la democracia cristiana peruana y las vinculaciones con la democracia cristiana chilena me parecen muy claros de una agenda de apoyo a los procedimientos democráticos que se alejan, por cierto, de partidos más ubicados hacia el lado que nosotros llamaríamos priista, como es Acción Democrática o fue Acción Democrática en Venezuela o el APRA en el Perú. Yo creo que por ahí van las vinculaciones claramente ideológicas del PAN y en general de las derechas en México. Pero lo que estaría subrayando ahí es que entonces la defensa de la democracia es una causa de las derechas. Bueno, en el caso concretísimo de Venezuela, del propio Perú en la época fujimorista y ahora lo que vemos en Bolivia, con todos los matices que se quieran en Argentina y en Ecuador, me parece que sí, ahí hay una causa de una derecha liberal y democrática que además haría muy bien en reivindicar la propia derecha. Por no hablar ya de la relación con Cuba, ¿no? Que ha sido tan espinosa durante todo el periodo castrista, ¿no? Y durante los gobiernos panistas. Y durante los gobiernos panistas. Yo creo que ahí habría que reivindicar una legítima defensa de los procedimientos democráticos y de la dignidad de la persona humana, que no se nos olvide, es frecuentemente pisoteada por este tipo de regímenes. Y lo que me da la impresión es que no hay una reivindicación tan clara de este tipo de procesos, como tampoco la hubo en el sexenio del presidente Zedillo, que sin embargo se comportó, como todos sabemos, pues muy firme en lo que se refiere al régimen de la isla, ¿no? Unos actores que pesan mucho en el ámbito regional, internacional, obviamente en los ámbitos también nacionales, pero que son muy poderosos son los medios de comunicación. ¿Y por qué lo digo, Agustín? Porque una de las agendas que se ha ido como configurando en la región latinoamericana ha sido una agenda precisamente de mucha tensión entre los grandes grupos de medios de comunicación y los gobiernos de estos países, digamos, de izquierda progresista que se identifican así. ¿Cuál es el tipo de relación que tienen las derechas y concretamente el Partido de Acción Nacional con la agenda de los medios de comunicación? Me parece que habría que preguntarnos cuál es la relación de los partidos políticos en México con respecto a los medios de comunicación. Ahí me parece que ha imperado más el pragmatismo que una posición ideológica. Al final se está haciendo un esfuerzo, vamos a ver cuáles son los resultados, por acotar a los monopolios, porque ha habido una concentración del poder mediático y se decía, me parece que de manera muy clara en el debate de la legislación secundaria, el tema no tanto tiene que ver con la concentración económica, sino con la incidencia que tienen los medios de comunicación, particularmente los electrónicos, en la opinión pública. Y en este sentido me parece que solamente cuando todas las fuerzas políticas asumieron un compromiso por reformar las leyes es cuando se ha tratado de poner un alto a esta concentración. Pero no hay una alianza especial entre los medios de comunicación y una agenda de derechas, digamos que, por ejemplo, en una defensa de las libertades. Me parece que no, pero, perdón, Pedro, incluso fue un tema muy debatido al interior de Acción Nacional en diferentes momentos.
había un reclamo hacia la dirigencia, incluso en algún momento al interior, insisto, no se publicitó un reclamo al gobierno panista de no tener una posición más firme respecto a los medios de comunicación, insisto, particularmente los electrónicos. El tiempo vuela y se nos está en verdad acabando, Rafael. Si pensáramos en alianzas, ya nada más me quedó curiosidad en esta relación de fuerzas que hacían en este mapa ideológico del México actual, ¿qué ves más factible? ¿Una alianza PAN-PRD o una alianza PAN-PRI para lo que sigue del sexenio? Bueno, por increíble que parezca, me parece que podemos ver ya pronto, sobre todo en elecciones locales, en la del Distrito Federal, una alianza entre el PRI y el PAN, lo cual verdaderamente o vendría a hablar ya de una normalidad democrática absoluta, o de que la historia pues se escribe con esos golpes de timón tan increíbles, ¿no? Me parece que también la estrategia de las alianzas con la izquierda, no solo con el PRD, pero principalmente con el PRD, podrá repetirse en sede parlamentaria y en algunas sedes en que se disputen los gobiernos locales también. O sea, quizá el PAN empiece a formar una especie de asociación cuña, ¿no? De partido que sirva para definir procesos electorales, sobre todo en lo local, a uno u otro lado. Agustín, en 30 segundos, eso me implicaría, si no me equivoco, que quizá ya este cuadrante ideológico para identificar a los partidos y todo lo que hemos hecho en la sesión de hoy de observatorio ya no nos resulta útil. ¿Tú qué piensas? Pues se ha venido diluyendo. Me llamó mucho la atención en las elecciones locales de Baja California encontrarme con que el PT estaba aliado con el PRI y con el Partido Verde. Es decir, me parece que la ubicación en el espectro ideológico de nuestro sistema de partidos más cada vez pragmatismo que ideologías, digamos. Más pragmatismo que ideología, me parece que tendemos hacia allá y debe llegar un momento en que se haga una reflexión si esto es lo deseable. Pues muchas gracias a los dos, ha sido un gusto tenerlos acá en Observatorio. Rafael, ya me habías propuesto un tema para otro programa y te tomo la palabra, lo tendremos y discutiremos sobre la Constitución, sobre el cuarto de máquinas y sobre los derechos, ya no sobre las derechas. Gracias en verdad a los dos por haber estado acá con nosotros. Gracias. Pues gracias también a usted por habernos acompañado en esta sección de El Análisis en Perspectiva, pero no se vaya porque regresamos en unos minutos aquí a Observatorio a nuestra sección desde el campus, en donde analizaremos otro tema. En esta ocasión con Jacqueline Pechard, el tema de el IFAI y su decisión de abrir el expediente, la averiguación previa en el tema de la matanza de San Fernando en Tamaulipas. Ya volvemos. Pues del programa del día de hoy sobre las derechas, yo me quedo con 4 conclusiones. Las derechas suelen ser proyectos conservadores que salvaguardan el status quo. La segunda cuestión interesante es que es un proyecto intelectual que defiende una concepción tradicional de la familia. El tercero, que al menos eso nos dijeron nuestros invitados, es un proyecto compatible con la democracia y que en algunas ocasiones incluso apuesta de manera decidida por esa forma de gobierno. Y el cuarto, el modelo económico de derecha, es el modelo que defiende la propiedad privada, el neoliberalismo, el libre mercado y el Estado mínimo. Pues esto ha sido Observatorio. Gracias.